mi escritorio. Ya deben de estar viendo por ahí mi escritorio, ¿verdad? Y ya tienen por aquí la vista de mi Excel. Sí es así, ¿verdad? Bueno, aquí como están viendo en mi pantalla, no los veo a todos, veo como 4 o 5 cámaras de ustedes. Si hay alguna pregunta, pueden escribir por el chat o bien pueden escribir, pueden activar su micrófono y me preguntan con todo gusto, ¿sí? Permítanme, Spotlight video, a ver si me deja, a ver, ok, aquí voy a estar. Entonces, aquí tenemos las acciones, son datos diferentes, no son los datos del caso. De entrada no tengo 60 datos, solamente tengo 12 datos. Voy a hacer el mismo ejercicio del caso para estos 12 datos. ¿Sí? Tengo una acción A, estos son los rendimientos, algo que también es importante aclarar para quien en la vida real vaya a hacer un ejercicio como los datos que abundan en Internet son normalmente del precio de las acciones y del precio como se compra o como se vende, del índice. ¿Sí? Si ustedes quieren correr lo que vamos a hacer aquí en la vida real, es importante que primero calculen los rendimientos. ¿Sí? Si algo pasó de 10 un precio de 10 a un precio de 11, ¿cómo se calcula el rendimiento? La fórmula es muy sencilla, es la diferencia de los datos dividido entre el dato original. Y así obtendría yo que 0.10 o si lo queremos poner en porcentajes, 10% fue el rendimiento del dato anterior al dato actual. Entonces, primero habría que calcular estos datos, ¿sí? Para este caso ya nos dan los datos en rendimiento. Si ustedes se fijan en el caso, ¿sí? En la parte de arriba, donde aparecen los datos, dice rendimientos. ¿Sí? Entonces ya no hay que, esto que acabo de hacer, no es necesario hacerlo en el caso. ¿Estamos? Bueno, entonces aquí ya tengo los datos del índice, los datos de la acción y los datos de la acción A y de la acción B. Son datos diferentes, insisto. Esto es un ejemplo solamente. ¿Sí? Muy bien, entonces voy a anotar aquí los datos del rendimiento esperado, que ya dijimos que es un average, un promedio simplemente. Y voy a poner acá los datos de riesgo. ¿Cómo vamos a medir el riesgo? Vamos a simplemente pues a calcular la desviación estándar. ¿Cómo se hace eso? Pues muy sencillo. Lo voy a hacer aquí en Excel. Pongo el average de los datos para esta acción, ¿sí? Y ese es el promedio o el rendimiento esperado, ¿sí? Para esta acción. ¿Estamos? Esa misma fórmula la copio para la acción A, ¿sí? Y esa misma fórmula la voy a copiar para los datos del índice. ¿Estamos? Incluso si queremos, hasta lo podríamos poner en porcentajes, ¿sí? Le podemos dar algunos más. Es muy bajo el rendimiento, les digo, bueno, no son los datos del caso, ¿no? Pero puede ser así. Hay ocasiones que incluso hasta la bolsa, como pasó hace unos días, tiene rendimiento negativo. ¿Estamos? Muy bien, vamos a calcular el riesgo. Muy sencillo con la ayuda de Excel, ¿sí? Vamos a usar la desviación estándar para la muestra. Quienes tengan Excel que les dé la opción de si lo van a calcular para la población o la muestra. Normalmente no tenemos todos los datos históricos desde que comenzó a operar o a cotizar esa acción, esa bolsa, ese instrumento, pues entonces se trata de una muestra. Vamos a poner la muestra en Excel. Si no te pide nada de eso de población o muestra, no hay ningún problema. Simplemente calculamos la desviación estándar o para quienes lo tienen en español. ¿Sí? La fórmula de la desviación estándar y lo calculamos. Copiamos esa fórmula para la acción A y para la acción B. ¿Sí? Entonces aquí estamos en la pregunta 1 del caso. Yo les pregunto, a ver, con estos resultados para la pregunta 1, ¿cuál es la acción más riesgosa? ¿Alguien que quisiera activar su micrófono y comentarnos? La C. Exactamente. Bueno, la tercera opción, ¿verdad? A ver, no, no es el riesgo mayor.
La columna C, la columna Ah, C. perdóname, tienes razón, ya, la columna C, exactamente, que corresponde en este ejercicio que yo estoy haciendo a la acción A, perdón ahí por la nomenclatura, ¿no? Exactamente, tiene un mayor valor de riesgo, ¿sí? ¿Qué sucede normalmente? El índice, un promedio, tiene normalmente un rendimiento esperado menor que alguna acción en particular, pero también tiene un menor riesgo, ¿sí? Y esto, pues fíjense que está más o menos de la mano con lo esperado, de que a mayor riesgo haya un mayor rendimiento. Aunque aquí vemos bueno, la acción es más, miren, voy a copiar los nombres aquí para que no haya duda. Fíjense cómo la acción B duplica el rendimiento del índice y también duplica el riesgo, ¿verdad? Pero la acción A es solamente un poco más riesgosa que la acción B, pero el rendimiento lo multiplica varias veces. Ahora, insisto, eso es considerando que mañana vaya a suceder lo mismo que ha sucedido en los últimos 12 meses. Aquí en finanzas, riesgo, rendimiento, siempre estamos jugando con probabilidades. Por eso les digo, tomen esto con mucha reserva, ¿sí? Muy bien, vamos a elaborar ahora dos portafolios, ¿sí? El portafolio 1 lo vamos a elaborar con el 99% del índice, ¿sí? Y con el 1% de la acción A. ¿Estamos? Y voy a formar otro portafolio que va a ser el 99% del índice y el 1% de la acción B, porque eso es lo que pide la segunda pregunta. No sé si hay algún comentario en el chat. Ah, dice que sí, perfecto. Entonces, muy bien. Vamos a formar esto, este va a ser un portafolio, este otro. Yo lo que les recomiendo que hagan es, antes de calcular estas mismas fórmulas, en Excel es muy sencillo calcularlo, ya vieron que no me tardé nada. Entonces vamos a calcular esa fórmula, es decir, el rendimiento del índice lo voy a multiplicar por el 0.99, ¿sí? Y le voy a sumar el rendimiento de la acción A multiplicado por el 1% o 0.01. Acuérdense, cuando tengo un porcentaje y lo quiero en decimales, lo que hago es divido entre 100, ¿verdad? O si tengo un número, en decimales, y lo quiero pasar a porcentaje, multiplicamos por 100. ¿Estamos? Entonces, así ya obtenemos el rendimiento que hubiera dado en el dato 1, en este caso en diciembre, de este portafolio, ¿sí? Para el segundo portafolio voy a hacer lo mismo, voy a multiplicar el rendimiento del índice por 0.99 y después cierro el paréntesis, voy a sumar el rendimiento, pero ahora de la acción B, ponderado por 1%, es decir, por 0.01. Aquí está la fórmula, ¿verdad? Cierro paréntesis y ya tengo el rendimiento para el dato 1 de este portafolio 1 y de este portafolio 2, ¿sí? Y ya nada más lo que voy a hacer es copiar la fórmula hacia abajo, ¿verdad? En cada caso, bueno, está ponderando, ¿verdad? El dato correspondiente. Aquí con la acción A y aquí con la acción B. ¿Estamos? Ahora, bueno, ya quedó claro, ¿verdad? ¿Cómo calculo el rendimiento y el valor esperado de estos dos portafolios? Exactamente con la fórmula que ya conocemos, que acabamos de usar. El rendimiento de este portafolio será su average, ¿sí? Su promedio, y de este otro, su average también, ¿sí? Ahora, antes de calcular el riesgo, que lo único que voy a hacer va a ser copiar la fórmula aquí y acá, quiero yo preguntarles, a ver, ya me dijeron que la acción A es la más riesgosa. ¿Cuál de los dos portafolios, la lógica nos indicaría que va a resultar más riesgoso? ¿El primer portafolio que combina el índice con esa acción A más riesgosa, o el segundo portafolio que combina el índice con una acción un poquito menos riesgosa? ¿Cuál esperarían ustedes que vaya a resultar el portafolio más riesgoso? A ver, en el chat me dicen el primer índice. Pues sí, bueno, tiene lógica. Ahorita vamos a ver con qué nos encontramos, ¿verdad? También David dice que la acción A.
Muy bien. Bueno, esto que estoy haciendo, este ejercicio que estoy haciendo con ustedes de decir, a ver, ¿cuál esperaríamos que sería el portafolio más riesgoso? Esos son el tipo de preguntas que esperaríamos ver el equipo docente en sus foros de discusión en este caso, ¿sí? Es lo que deben de discutir. Vamos a hacerlo. Vamos a calcular la desviación estándar para el portafolio 1 y para el portafolio 2. 7.15, 7.18. ¿Dónde fue mayor el riesgo? Para el segundo portafolio. ¿Todos están? A ver. Ok, dice David que sí, que en el B. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué? La lógica nos decía otra cosa. Ah, muchas gracias. También de la Vega dice que en el B, Roel, que en el B. Perfecto, muy bien. Gracias ahí. De repente no los escucho y no sé si ya los dormí o qué pasó, pero muchas gracias por estar aquí. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo les había comentado que en finanzas, y este ya es un tema más avanzado, pero si lo incluyen ahí en las discusiones estaría genial. Eh, Existe en el mundo de las inversiones, existen dos tipos de riesgos, ¿sí? Cuando formamos portafolios, le vamos añadiendo más activos, más acciones a un mismo portafolio. En general, el riesgo se va diluyendo, ¿sí? Hasta cierto nivel. Hay un riesgo diversificable y otro riesgo de mercado o no diversificable. ¿Estamos? Entonces, yo los invito, si gustan, a buscar esas definiciones, a ver cómo se comporta. En realidad, para el caso no es necesario llegar a tanto. Vamos a ver por qué sucedió esto y el por qué sucedió eso lo vamos a contestar en la pregunta 3, que es donde vamos a correr las regresiones, ¿sí? Si quieren, antes de seguir explicando por qué sucedió esto, vamos a correr esas regresiones y enseguida regresamos a la explicación, ¿sí? Me voy a mover un poquito al lado derecho, aquí en la hoja de Excel. Lo voy a hacer más chico para que se vea primero lo que estoy haciendo. Digo, si hay dudas, ahorita lo hacemos, lo volvemos a poner más en la pantalla. ¿Se acuerdan ustedes cómo corríamos una regresión? Voy a correr, me voy a ir a datos y acá del lado derecho nuestro menú Data Análisis, ¿sí? Vamos a correr una regresión y se abre nuestra pantalla de regresión. Decimos que nuestra Y o variable dependiente va a ser los comportamientos. Primero lo voy a correr con la acción A, ¿sí? Vamos a ver cómo se comporta la acción A como variable dependiente. ¿Dependiente de qué? Del mercado. Entonces nuestra X va a ser los datos del índice. ¿Estamos? Le voy a marcar aquí que sí incluí la etiqueta o el título de los datos. Le voy a decir que aquí mismo me genere los resultados, aquí, en esta celda, ¿sí? No le voy a mover a lo demás, habla de un nivel de confianza del 95%, no es necesario marcar nada ni los residuales, solo queremos ver la relación entre el comportamiento del mercado y cómo explica al comportamiento de la acción A en este caso, y ahorita lo corremos para la acción B. ¿Sí? Obviamente ustedes lo van a hacer con los datos, con los 60 datos del caso y con esas variables, ¿verdad? Vamos a ver qué nos salió. Voy a seleccionar toda el área y con doble clic ya nos lo muestra, ¿sí? Fíjense aquí el intercepto y el índice. Este 0.94 es el coeficiente, ¿sí? Que me relaciona el comportamiento del índice y el comportamiento de la acción A. Entonces, lo voy a escribir por aquí, cómo nos quedó nuestra ecuación. Esta ecuación, si investigan un poquito en finanzas, se le conoce como CAPM. Capital Asset Pricing Model. Los que estudien materias de finanzas lo van a estudiar muy a profundidad ese modelo en otros cursos, ¿sí? ¿Cómo nos quedaría nuestro modelo aquí? Bueno, sería acción A, le voy a poner A solamente, ¿verdad? Es igual para hacerlo más rápido, 0.2 más 0.94 por I. ¿Qué es la I? El I es el índice, o si quieren le pongo índice. ¿Sí? Así nos quedó nuestra ecuación. Y antes de,
Y aquí ya sabemos qué sucede, que cada vez que el índice mejora, el rendimiento del índice mejora en una unidad, la acción A también mejora, pero solamente en 0.94. ¿Sí? Antes de ver o de concluir qué significa eso, permítanme correr lo mismo, pero para la acción B. Esto fue para la acción A. Entonces voy a volver a irme a mi menú de Data Análisis, a la derecha. Voy a correr una regresión. Se nos quedan grabados los datos, ¿verdad? Entonces, lo que voy a modificar es que ahora yo quiero ver el comportamiento de la acción B, ¿sí? Con respecto al índice. Ya no lo voy a mover, ya lo había seleccionado, ¿verdad? Ya, y nada más que me ponga los resultados, le voy a decir al Excel aquí abajo. ¿Estamos? Lo corro y vamos a ver qué nos salió. Si se fijan aquí ya no es necesario ver qué tanto, que si pasó la prueba T, que si el R cuadrado. El R cuadrado me imagino que ha de salir muy bajo, ¿sí? 0.45. ¿Por qué? Porque normalmente los rendimientos de una acción pues dependen de muchos factores, no solo del mercado en promedio. Depende de que si tuvo utilidades, de que si no ha habido anuncios de los legisladores que le afecten a ese mercado últimamente, depende de muchos factores, ¿sí? En algunas empresas sus acciones pueden variar en ciertas épocas del año, ¿verdad? En fin, por eso esperamos una R cuadrada baja, pero eso no es lo importante ahorita. Vamos a ver la ecuación, cómo nos quedó. Aquí mi acción B, ¿sí? Tiene este comportamiento, 0.002 más 1.36 por el índice, ¿sí? Este 1.36 es la beta de la acción B. Este 0.94 es la beta de la acción A, ¿sí? La beta es una medición del riesgo de la acción. Para B, cuando el mercado mejora el rendimiento del mercado un 1%, que es como se mide el rendimiento, porcentajes, ¿verdad? Pero cuando mejore pues en una unidad el rendimiento del índice, beta va a mejorar más que el mercado, 1.36. Pero ¿eso qué significa? Que cuando el mercado, el índice baje en una unidad, la acción B va a bajar en 1.36. Entonces, en relación al mercado, beta es más variable, ¿sí? Por sí solo, los rendimientos que representa o que ha presentado B representan menos variabilidad que los de la acción A. Pero en relación al mercado, si el mercado fluctúa poquito, la acción A fluctúa un poquito menos, pero la acción B fluctúa más, ¿sí? Es más de uno, ¿sí? Si el mercado fluctuara mucho, como quiera A, fluctúa un poquito menos. Va a fluctuar más, pero un poquito menos que el mercado. En cambio, si el mercado fluctúa mucho, B va a fluctuar muchísimo más todavía. Entonces, realmente, el verdadero valor que debemos de conocer para decir si una acción es riesgosa o no es la beta, ¿sí? Siempre que queramos incluir esa acción dentro de un portafolio. En el chat dice, es mucho más riesgosa la acción B, nos dice David. Excelente, exactamente, esa es la conclusión. Y esta es la beta. Les digo, no quiere decir que en su caso les va a salir así de que 1.36 la beta. O sea, estos son con los datos que yo estoy usando. Ustedes tienen que calcular esto que yo estoy haciendo, lo tienen que hacer con los datos de su caso. Ver, yo no sé si les va a salir exactamente lo mismo o no que aquí, que una acción era más riesgosa y que el incluirla en el portafolio, pues siempre ese fue el portafolio menos riesgoso. No, no lo sé. Ustedes les estoy dando ideas para que discutan, ¿sí? Con términos financieros y, bueno, pues es una aplicación de la economía finalmente, viendo las probabilidades, ¿verdad? O los riesgos, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto ya les di una muy buena idea de cómo contestar a las preguntas 1, 2 y 3. Y las preguntas 4 y 5 del caso, pues más que nada, como lo vimos ahorita ya en Blackboard Collaborate, pues es como que de conclusión, ¿no? De los resultados, que los relacionen con la teoría. Y pues básicamente esto es lo que yo quería, este, eh, pues compartir con ustedes. David dice, muchas gracias, no, al contrario, muchas gracias a ustedes. La regresión se saca de la primera tabla. No entiendo la pregunta, perdón, Carlos. Ah,
no sé si te refieres a los datos. Sí, los datos que utilicé para estas regresiones son los de acá, ¿verdad? Porque no nos pidieron las regresiones de los portafolios, sino de ver cómo es la beta de la acción A solamente. Para eso saqué la regresión entre A y el índice. Y luego para la beta de la acción B calculé la regresión entre los rendimientos de B y del índice. No sé si eso era la pregunta. Mucho más claro ahora, gracias. No, gracias a ustedes, Carlos. Gracias, profesor. No, al contrario, para servirles, Roel, estoy para servirles. Y es el índice. Sí, gracias, perfecto, gracias. No, no, perfecto. Pues eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho a ustedes. Perdón ahí por las cuestiones técnicas, a veces falla ahí el Blackboard. De hecho, pues bueno, qué bueno que tenemos esta otra herramienta de comunicación. Esto se está grabando, este video lo subo en la sección de avisos y la grabación de Blackboard Collaborate se encuentra pues en herramientas, Blackboard Collaborate Recordings, ¿sí? Como siempre lo hemos tenido. Pues de mi parte sería todo. A ver, dicen, esto nomás le mandé por correo los datos. Sí, claro que sí, Francisco, ahorita te regreso el correo con los datos en Excel. O sea, lo que quieren es nada más ya tenerlos en Excel. O sea, obviamente no les voy a incluir las regresiones ni eso, pero los datos en Excel para que ya puedan manipularlos con todo gusto. Dice Grecia que están en Supplementary. Ok, no los encontró. No, en Blackboard no están. Que se supone que los bajan del caso, pero bueno, si ya compraron el caso, tienen derecho a utilizarlos en Excel. A Grecia también se los puede compartir. Pues bueno, si lo tienen, si tienes el archivo, a ver. Déjenme ver si yo los tengo. Bueno, déjenme dejar de compartir pantalla. Bueno, para los que estén viendo la grabación de este video, voy a detener ya la grabación. Sigo unos minutos aquí para ver algunas más dudas que puedan surgir, pero el ejercicio, bueno, pues fue el que se mostró. Les agradezco a todos los que hayan visto esta grabación y seguimos a sus órdenes en correo o en los distintos foros.